cuando está más de 25 miligramos por decilitro. Y esto, por ejemplo, que nos tenga este valor de bilirrubina, vamos a poner acá de 25, ya es alarma, ¿no? Entonces es un bebito que tiene riesgo de disfunción neurológica. Entonces, ¿por qué los en neonatos somos muy obsesivos con con la bilirrubina? Sobre todo los bebés que están muy histéricos. Porque si encontramos un bebé con valor de 25 miligramos por decilitro, por ejemplo, de 4 o 5 días, estos bebitos están en riesgo de hacer una enfermedad que se llama kernícterus, que es la impregnación de la bilirrubina en los ganglios basales. Y esto que conlleva a un riesgo de disfunción neurológica. En sí, estos bebitos que pueden tener problemas principalmente lo que es retraso mental y también pueden volverse sordos, ¿no? Por eso nuestros bebés que se hacen exoinotransfusiones totales tenemos que hacerles sus potenciales evocados. La muy grave ya es más de 30 miligramos por decilitro, que son 513 micromoles, y es alto riesgo de disfunción neurológica. Y la disfunción neurológica inducida por bilirrubina es el daño cerebral de la bilirrubina que atraviesa la barrera hematoencefálica y se une al tejido cerebral. Por eso el tratamiento en sí es la exsanguinotransfusión cuando llegan a estos valores, ¿no? De 25, de 30. La encefalopatía aguda por bilirrubina se utiliza para describir manifestaciones agudas de la neurotoxicidad por bilirrubina. Y ya la encefalopatía crónica por bilirrubina, el que es nicterus, que les indiqué, se utiliza para descubrir secuelas crónicas y permanentes de la neurotoxicidad por bilirrubina. Entonces, tenemos varios escenarios. Primero, lo normal, lo que casi todos los bebitos hacen ictericia, pero muchos de ellos simplemente no necesitan tratamiento y se van a casa, ¿no? Y a medida que van teniendo más edad, poco a poco eso va desapareciendo. Y como les expliqué, la ictericia es céfalo, caudal, y la desaparición es caudal, céfalo. Y lo último que termina en desaparecer la ictericia es en escleras. Las significativas son los bebitos, que eso ya lo vamos a ver de acuerdo a las tablas que requieren, ¿no? El tratamiento que es la fototerapia y bueno, las hiperbilirrubinemias graves, muy graves y las infusiones neurológicas que son ya cuando no se hace un buen tamizaje de, la, de los niveles de bilirrubina, ¿no? Y en caso ha habido pues, que a algunos médicos se les ha ido, ¿no? Porque han visto con ictericias en palmas y plantas y pues, simplemente no lo han dejado. Entonces, siempre, más que todo, entrenar pues a los papás, ¿no? Y a veces vale pecar un poquito por exceso que por defecto, ¿no? Porque a veces, muchas veces, muchos bebitos no son tan ictéricos, pero salió elevado. Y tienen que entrar a fototerapia sí o sí, si no lo detectamos, pueden llegar, ¿no? A la parte grave que es el daño neurológico. Eh, Ustedes saben lo que son los valores, el metabolismo de las bilirrubinas. Nuestros eritrocitos que están en la sangre pueden hacer hemólisis. Las hemólisis, y acá tenemos las hemolproteínas. Entonces, ¿qué pasa? Hay el grupo M y se degrada, acá está el hierro y el CO2 por la hemoglobina oxigenasa y se transforma en lo que es la biliverdina. Esta biliverdina entra a la biliverdina reductasa y se degrada ¿qué? A bilirrubina. La bilirrubina libre puede pasar la barrera hematoencefálica, ¿no? Y la bilirrubina se une a la albúmina y empiezan a hacer la conjugación, ¿no? Esto es lo que es la indirecta. Se conjuga con la albúmina y se va, ¿no? Se elimina mediante la excreción de la bilis. Entonces, hay la aclaración y la conjugación, que esto ustedes ya en bioquímica lo han aprendido muy bien. Y como botamos las bilirrubinas, con la bilirrubina conjugada. Entonces ya esa parte ustedes lo deben saber muy bien de la excreción de la bilirrubina. Ujú, ujú.
La hiperbilirubinemia neonatal benigna. Entonces son los bebitos que generalmente llegan a 8, a 9. Entonces, ¿por qué hacen todos los bebés? Siempre las mamás les van a decir, pero doctora, ¿por qué está amarillo? Les tienen que decir que es un bebito que, uno, sus eritrocitos, los glóbulos rojos, tienen una vida más corta. Entonces, después del nacimiento, hay una renovación de los glóbulos rojos fetales, ¿no? Y también la inmadurez del hígado. Entonces, a ver, no hay hay un déficit de la enzima uridina difosfogluconato glucoro sí transferasa. Entonces, a veces esa enzima no se abastece y por eso no hay una adecuada excreción de la bilirrubina conjugada, ¿no? Y el aumento de la circulación enterohepática. Entonces, ¿cuáles son las causas de que los bebitos hacen bilirrubinas? Uno, la vida corta de los glóbulos rojos, y luego la renovación de los glóbulos rojos fetales, la inmadurez del hígado por el déficit de esa enzima y el aumento de la circulación enterohepática de nuestros bebés. La hiperbilirubinemia significativa no conjugada. Entonces, en sí, esto es la ictericia patológica. Hay unos temas que no saben decir ictericia fisiológica y ictericia patológica. La fisiológica generalmente aparece después de las 24 horas de vida. Tu bebito se pone amarillo después de cumplir las 24 horas de vida. Y el nivel de ascenso tiene que ser menor a 0,5 miligramos por decilitro por hora o menor a 5 miligramos por decilitro en 24 horas. Entonces, eso nosotros tenemos que estar evaluando en nuestros bebés. Entonces, la ictericia patológica, que en sí es esto, es causada por condiciones patológicas subyacentes específicas. Entonces, ¿qué nos hacen? Uno puede ser la hemólisis mediada por isoinmunización, lo que les expliqué, incompatibilidad de grupo o incompatibilidad de factor RH, puede ser RH negativo, RH positivos, en los bebitos que tienen sepsis o los bebitos que tienen aumento de degradación de glóbulos rojos, como en caso de la policitemia o los cefalomatomas, como les expliqué, ¿no? Las policitemias hacen ictericia, pero eso lo hacen después. Ahora, en la incompatibilidad de grupo, ¿qué nosotros tenemos que pedir acá? Desde CUMS, directo, siempre es directo, eso les puede venir. Yo me recuerdo, a la mamá se le pide indirecto. ¿Qué es más grande? La mamá, que la palabra más larga es indirecto. Y a los bebés directo, porque la palabra más corta es directo, es más chiquito, directo es bebé chiquito, para que no se olvide. Desde CUMS directo para el bebé, reticulocitos, hematocrito, para ver si hay anemia, y bueno, y las bilirrubinas. Y otro tema que es la ictericia por leche materna. Entonces, la ictericia por leche materna en sí, esta ictericia se presenta más allá de las 2 a 3 semanas, o sea que tu bebito le das de alta y viene a su control a la segunda semana, tercera semana y dice, recién se ha puesto amarillo. Entonces, eso es ictericia por leche materna. ¿Por qué? Porque la leche materna tiene altas concentraciones de beta-glucuronidasa, que cataliza la hidrólisis del ácido beta-D-glucurónico. También puede producir, bueno, en caso de sus bebitos estén hospitalizados, obstrucción intestinal. El hilio o las causas anatómicas por obstrucción intestinal aumentan la circulación enteropática de la bilirrubina. Y también puede haber ictericia por fracaso de la leche materna. O sea, ¿qué quiere decir? Que tu bebito, por ejemplo, a los 7 días de vida, viene a tu control y tu bebé no está con un delta de peso de 10%. Entonces, ¿qué se hace? Estos bebitos siempre vienen como les dije, en la hipernatremia. La deshidratación en hipernatremia viene con ictericia, pérdida de peso y fiebre. Entonces, ictericia. Entonces, ¿qué produce la ictericia? La inadecuada y también ingesta de leche materna. Entonces, la disminución de la ingesta provoca una eliminación de bilirrubina más lenta y aumenta la circulación enteropática de la bilirrubina, que contribuye a una bilirrubina total elevada. Entonces puede hacer causas, ¿no? Por leche materna, pero es a las 2 a 3 semanas, y también porque el bebito está flaco, ¿no? Y bueno, esto, ¿no? Que el hilo y obstrucción intestinal también pueden producir, pero ya estos en bebés hospitalizados, que pueden tener ese problema. Pero lo que pueden ver es la causa uno, porque están muy gorditos, o sea,
bien papeados, como es el término, o otro porque estos bebitos no han tomado bien. Son las dos causas que pueden presentar ictericia nuestros bebés. Ahora, lo principal que ustedes tienen que tener en cuenta, no solo para su examen, sino para su práctica profesional, es el screening de la hiperbilirubinemia. Entonces, tenemos que identificar qué recién nacidos tienen riesgo y prevenir la mortalidad y sobre todo la morbilidad para estos bebés, ¿no? Que ya les expliqué que hay efectos adversos de la hiperbilirubinemia. Nosotros, hay un instrumento que lastimosamente el seguro no tiene, pero sí lo tiene el regional y creo que lo tiene también en Lorena. No sé si está funcionando, que es la bilirrubina transcutánea. Que pueden ver, esto es nosotros le sabíamos decir en el regional el Bilicheck, ¿no? Que es el hiperbilirubinómetro. Que esto nos ayuda, le haces un toquecito y te sale acá el valor de la bilirrubina. Entonces, nosotros generalmente cuando salía ya mm, cerca al valor que era, entonces ya, le tomamos las bilirrubinas. Entonces eso hace que no estemos pinchando a nuestros bebés demasiado, ¿no? Por las dudas, en cambio el seguro sí estamos, pero acá es generalmente cuando salía 15 o ponte, te sale 20 o te sale error, no, 20, algunos sale error. Entonces significa que tu bebé tiene mucha bilirrubina, entonces sí o sí ya inclusive ya te evitas estar esperando el resultado y inmediatamente ya lo hospitalizas, ¿no? Y en el transcurso de la hospitalización ya saldría el valor de bilirrubina con el que bebito ha entrado. Bilirrubina transcutánea utiliza la reflectancia espectral de longitud de onda múltiple de la superficie de la piel y pueden usarse para estimar la bilirrubina y así evitar la toma de muestras de sangre. Los valores que exceden el 75 percentil o valores mayores a 12,5 de miligramos por decilitro deben ser confirmados mediante la medición de la bilirrubina sérica, ¿no? No son fiables en lactantes, o sea, esto nos ayuda a bebés que están con su mamá, pero si tu bebé ya entra a fototerapia, a ver qué ha pasado, a ver, ya, pues, ha bajado, ya si tu bebé está en fototerapia, ya no nos sirve. Y esto es lo ideal en bebés más de 35 semanas y más de 24 horas de vida, ¿no? Las limitaciones generalmente, como les dije, ¿no? Si es que ya está en fototerapia, no sirve. Y deben usarse después de las 24 horas, después de la fototerapia, que si tu bebito le suspende fototerapia, después de 24 horas o dos días viene su control, ahí sí recién podrías usarlo, ¿no? Y pueden verse afectadas por la pigmentación de la piel, sobreestima los valores de bilirrubina total en lactantes de piel oscura, es decir, si los bebitos son morenitos, te saldría valores más elevados. Y si tu bebito tiene, son más blanconcitos, o sea, tienen la piel clara, podría subestimar. Pero generalmente nosotros cuando ya teníamos 12, 13, o sea, ya, hacíamos la medición y veíamos que ya estaba cerca a los valores, con un 2 o 3 alrededor, ya le pedíamos sérico. Pero, por ejemplo, si tu bebito tenía 2 días de bilirrubina, te salía 5, 7, entonces ya, lo dejabas ahí. Entonces nos ayudaba, eso ayuda bastante, ¿no? Sería bueno que el seguro adquiera este equipo. Nos ayudaría más que todo a no estar sacando por las puras sangre a los bebés. Evaluación clínica. Ustedes siempre tenemos que evaluar a nuestros bebitos. Todo bebito que lo ves amarillo ante las 24 horas de edad, sí o sí bilirrubinas. Si tu bebé tiene más de 24 horas de edad y cuando la ictericia parece ser excesiva para edad, por ejemplo, debajo del nivel del ombligo, fracaso de la resolución de la ictericia después de los 7 días de edad en un lactante alimentado con fórmula o de 14 o 21 días con un lactante amamantado. Bueno, esto no es tanto así. Eso ya es más después. Y los bebés que todavía tienen ictericia a las 2 semanas de edad deben tener una medición de bilirrubina directa o conjugada. Eso tal vez un poco les confunde con esto, lo último que dice con lo que es ictericia por lactancia materna, ¿no? Generalmente, lo que tenemos que hacer es este ítem, más que todo cuando entran
los bebés que están la ictericia por lactancia materna es cuando la ictericia aparece en la segunda, tercera semana. Pero estos son bebitos que han estado ictéricos desde nacimiento. Estos son bebitos que están ictéricos desde el nacimiento y todavía esto no se resuelve hasta las 2 semanas de edad, ¿no? Y deben tener una medición de bilirrubina indirecta porque a veces hay causas ya de anatómicas que pueden producir el incremento de las bilirrubinas, ¿no? Como es el caso de la atresia de vías biliares. Hay bebitos que se ponen amarillos y persisten amarillos. Otro también es el hipotiroidismo congénito, también puede producir persistencia de la bilirrubina más de 2 semanas, ¿no? En estos casos de estos bebés. Ahora lo que ustedes tienen que saber es bien la evaluación de todos los riesgos, ¿no? Hay riesgos mayores, hay riesgos menores y primeramente los riesgos mayores. Cuando nosotros tenemos bebés que están en la zona alta. Ahora el problema es que no sé si el doctor Concha o la doctora Eli les han explicado las guías, la APP, ¿no? Ha salido una guía del 2022 porque generalmente esto se basa en la guía previa, que son las zonas de riesgo, que también les voy a explicar. Pero si están en zona alta de riesgo, sí es un factor de riesgo elevado. Si es que las bilirrubinas están antes de las 24 horas, tenemos que ver bebés que tienen incompatibilidad de grupo o de factor. Y como les dije, ¿no? Si tienen enfermedades hemolíticas a ver, que traten de entrar, chicos, porque no sé, yo no estoy manejando. Están Camila, Arlet, Jun, Lucero, Char y Adelí. Ya. No sé dónde está Rafael. No estará viendo el partido. Después, los bebitos de 35 a 36 semanas. eh, s- Esto significa si han recibido antes fototerapia, ¿no? Puede haber rebote. Si nuestro bebito tiene cefalohematoma o un sangrado significativo. Los bebitos que están con lactancia materna exclusiva o los bebitos que han perdido de peso, ¿no? Los asiáticos, los factores de riesgo menor que están acá, ¿no? Que están en el nivel intermedio, los de 37 38, ictericia observado después del alta, eh, que han tenido también otra vez ictericia, los macrosómicos, hijos de bebé de madre diabética, si la mamá tiene 25 años, bueno, no está tan esto, y los factores de menor riesgo también, bla, 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 esto ya les dije, ¿no? Y los que no tienen mucho riesgo son los que están en bajo riesgo, los viejitos, los que están exclusivos con fórmula, los raza negrita y los bebés que han sido dado de alta después de las 72 horas. Pero esta es la tabla de los factores de riesgo de la nueva guía del 2022, que son bebitos que tienen baja edad. Factor de riesgo nos dice baja edad gestacional, o sea que el riesgo indica, disminuye si los bebitos van bajando de 40, ¿no? Si es 40, 39, 38, 37, ahí va a incrementar tu riesgo. Si el bebito, otra vez recalga, tiene la ictericia dentro de las 24 horas de vida, si es que hemos tomado la bilirrubina transcutánea o la bilirrubina total, que está cerca a fototerapia, causas de hemólisis, fototerapia antes del alta, padres o hermanos que han requerido fototerapia o extraíno-transfusión también es un factor de riesgo, familiares que han tenido algún problema genético, como por ejemplo los de la hereditarios con alteraciones de los glóbulos rojos, alteraciones, deficiencias de la 6-fosfato deshidrogenasa, los bebitos que tienen lactancia materna exclusiva, con, no tienen
lactancia materna inclusiva, pero que no se asegura bien su aporte. Los bebitos que tienen cefalomatomas marcados, con esos chichones, los bebés con Down y los bebés macrosómicos, hijos de madres diabéticas, ¿no? Que son también factores de riesgo, pero ya no lo pone tanto como factor riesgo medio, alto, medio, intermedio, porque ya no se utiliza eso de las zonas de riesgo que antes se usaba. Y los factores de neurotoxicidad. Los bebés menos de 38 semanas, los bebés que tienen menos de 3 gramos por decilitro de albúmina, los bebitos que tienen una enfermedad hemolítica y que tienen test de Kuhn directo positivo, acá la deficiencia del 6-fosfato de la 6-fosfato o factores hemolíticos, o sea, que tenga factores que puedan hacer hemólisis, sepsis, y si tu bebito se empieza a tener algo de inestabilidad clínica antes de las 24 horas, ¿no? O sea, por ejemplo, le tomas tu bilirrubina ahorita, pero este bebito ha estado hace 12 horas mal, empezó a ponerse mal, no, es un factor de neurotoxicidad. Entonces, esos dos factores se tienen que aprender bien, esos dos de acá, para tomar decisiones después. Antes se usaba esta guía, ¿no? Que es el normograma de Butani. No sé si lo han escuchado, el famoso normograma de Butani, que antes se utilizaba, era bien utilizado este normograma, que ahorita les voy a explicar. Entonces, como pueden ver, tenemos acá esta parte, bebé de 0 horas y aumenta de tamaño, ¿no? Pin, 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 la edad. Y acá. Y el dosaje de bilirrubina. Y como saben, más chiquito, la bilirrubina. Entonces, era riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto. Entonces, tú tomabas tu, por ejemplo, tenemos un bebé de 2 días de vida y te salía 10. Estaba en un riesgo intermedio. Entonces, ibas a tu tabla de riesgo intermedio y veías si tu bebito te cumplía los, los factores o sea, si entraba con esos criterios y ya, entra fototerapia. Y como que era un poco complicado, ¿no? Entonces tendrías que identificar los bebés con alto riesgo, esta es una zona de alto riesgo, una zona de riesgo alto intermedio, riesgo bajo y muy bajo riesgo, y bajo riesgo. Entonces intermedios somos, ¿no? Entonces tenías que estar viendo dónde entraba tu bebito. Plan, sienta acá, sienta acá, sienta acá. Pero es un poco tedioso. Entonces Butani estudió a estos bebés y fue un estudio casi 17.000 bebés, ¿no? Con criterios de inclusión y criterios de exclusión. Entonces, esa es la famosa zona de Bután. Entonces, el Bután nos decía predecir el riesgo de bilirrubinemia significativa en los bebés a términos saludables con test de Coombs negativo durante la primera semana postnatal. Por ejemplo, tenías 48 horas. Tú tenías que identificar si tu bebito tiene alto, como me ven acá, ¿no? La raya, la curva negra que no está continua, la curva moteadita y la curva de puntitos. Por ejemplo, teníamos un bebé con 10 de bilirrubina, ya con 48 horas, 16. Sí o sí entraba tu bebé. Pones acá 16. Ya sea si es bajo riesgo, es por donde sea, entra. Pero, por ejemplo, tenías acá un bebito que te salía con 12. Entonces tú tenías que ver 12. 12 está acá. Entonces vas. Los bebitos, si tu bebé tiene 2 días, 48 horas, tiene 35 semanas. Entonces 12 sí o sí entra. Pero si tu bebito tenía 12, pero entre 38, más de 30, entre 38 y sería tin, 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 ya. No me están, creo que los estoy confundiendo más. Primeramente tenemos que identificar los factores de riesgo. Uno, tu bebito tiene 35 semanas y tiene factor de riesgo. Digamos, tu bebé es O positivo.
O B positivo y la mamá es O. Tu bebé tiene 35 semanas y tiene un factor de riesgo. Entonces, ¿qué hacemos? 35 semanas y tiene 12. Tiene 12, 48 horas, 12, entra. Ya, entra la fototerapia, sí o sí. Ahora otro escenario. Tu bebito tiene 35 semanas, pero está bien, no tiene ni un factor de riesgo. Entonces, estaría en este grupo. 35 semanas, plin, 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 no entraría a fototerapia. Pero si tu bebito tiene 12 y tiene no, y tiene algún factor de riesgo, entraría con 12. A ver, 38 semanas 12, tampoco entraría, porque estaría acá. Ah, después, tu bebito tiene 38 semanas y tiene algún factor de riesgo, pero tiene 15 o 14, entra a fototerapia. Y si tu bebito no tiene ni un factor de riesgo y tiene más de 38 semanas y tiene 14, no entraría. Pero si tiene 16, sí entraría. Entonces, esto ya no lo vamos a hacer con ejercicios para que ustedes más que todo me entiendan, ¿no? Y ahí van a aclarar sus dudas. Entonces, estas tablitas, por favor, las traen a las clases. Eh, entonces, ahí no vemos. La amarilla son los bebitos de 35 a 37 semanas que tienen factor de riesgo. La roja son los bebitos de 38 semanas con factor de riesgo y de 35 a 37 semanas y 6 días que están bien. Y la verde son los bebitos que tienen más de 38 semanas y están bien. Entonces, eso era antes que teníamos que aprender. Igual el exsanguíneo. Te grafica eso y nosotros tenemos que ver. Por ejemplo, un bebito de 48 horas que tenga 35 semanas y es O positivo o B negativo. Entonces entra ahí y me sale bilirrubinas de 18. Ya entraría, ¿no? A fototerapia. Pero Doctora, es totalmente distinto a un bebé que tenga lo mismo, que sea de 35 semanas, pero no tiene un factor de riesgo y tiene 18, no entraría foto, pero si tiene 20, sí entraría foto. Entonces, eso vamos a hacer los ejercicios mañana bien. Les presento la guía de 35 semanas, además que me parece un poco más sencilla, que ya nos ha... Ah, no, esta está acá. Ti, 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 ti. Eso vamos a botar. Eso de acá. Esto es mucho más fácil, porque simplemente tienes que trabajar si tiene o no factores de riesgo. A ello no importa si es riesgo intermedio, riesgo bajo, ni cuántas semanas de edad. Entonces, ¿cuáles eran los factores de riesgo? Estos de acá. Tenemos que aprender este de acá. ¿Cuáles son los factores? Si tu bebito tiene 37 semanas, es un factor de riesgo. Si tiene albúmina, bueno, no dosamos albúmina generalmente. Si tu bebito es incompatibilidad de grupo, incompatibilidad de RH o tiene algún factor de riesgo de parasitosis materna, alguna deficiencia de alguna cosa, ya. Si tu bebito está séptico y tu bebito está inestable en las 24 horas previas, entonces esos son tus factores de riesgo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Acá. Tu bebé tiene 2 días, pero y tiene 35 semanas. ¿Dónde estás? Tin, tin, tin. Ay, Dios. Ya. Estos son los que no tienen factores de riesgo. Generalmente acá ya lo ha disgregado en lo que son edad gestacional. Los 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Entonces, tu bebé tiene 48 horas y está séptico y tiene, no sé, pues ponle, ¿cuánto hemos ido? 35 semanas y está séptico y ha salido 16. Está para fototerapia. Y esto a medida que aumenta la edad gestacional va aumentando, pero ya no importa que sea bajo riesgo, alto riesgo, nada. Simplemente tiene factor de riesgo y la edad gestacional. Ya, por ejemplo, si tu bebito tiene sepsis y tiene 40 semanas, entra foto, me sale
tiene 16, no entraría fototerapia. Pero se me sale 18, sí, sí entraría fototerapia. Que esto tendríamos que, para el examen sería bueno de que, no sé, pues el doctor les imprima, porque ustedes no van a saber de cada hora, ¿no? Como pueden ver, estos son como unas tablas y tienen que ir ustedes con sus tablas a dar el examen. Supongo que voy a hablar, preguntarle a la doctora Eli cuál es lo que es, ¿no? Y sí o sí les tienen que dar tablas. Sería muy inhumano que, que les mande sin tablas, ¿no? Al menos en esto. Sobre todo a partir de acá, ¿no? Porque si ven a partir de los 4 días de vida, ya esto es más constante. Pero a partir de acá, esto varía a cada hora, ¿no? Entonces uno tiene que estimar si es así, ya sea. Entonces esto puede variar a cada hora para que tu bebé entre a fototerapia. Y esto es con factores de riesgo. Digamos, tu bebito entra con factores de riesgo, tu bebito tiene sepsis. Ay, creo que esto es con factor de riesgo. Entonces, con factor de riesgo entra menos, que esto también lo vamos a ver mañana con estas tablas. Igual exsanguíneo transfusión. Hay factor de riesgo y hay no factor de riesgo. Y después, esto es cuando nos sale. Igual esto lo vamos a hacer mañana también. Mejor con prácticas, porque peor les voy a marear. Y ya. Luego están las guías NICE, que son más sencillas. Estas guías NICE igual son tablas, que prácticamente son la guía americana de pediatría nos ayuda de 35 a más, pero no hay algo que nos pueda decir qué pasa con los de 28 semanas. En cambio, las guías NICE nos ayudan con los bebitos desde, inclusive un poco menos. Hay unas tablas desde las 22 semanas. Entonces, a medida que avanza tu bebé, entonces, estas son las tablas que nos tienen que usar. Igual que nosotros tenemos acá, esto es una app que nos ayuda, ¿no? A medida que la edad son distintas tablas para edad gestacional. Entonces, tienes que estar midiendo si necesitan o no necesitan, ¿no? Fototerapia. Eh, por ejemplo, esta es una tabla de 31 semanas. Igual, tú tienes que estar midiendo. Por ejemplo, te sale a los 2 días. Acá, esto es mucho más fácil. ¿Es fototerapia o es exsanguíneo? Acá no importa el factor de riesgo. Si te sale exsanguíneo, te sale fototerapia. Pero cada tabla es distinta. De 32 es distinta, de 33 es distinta, de 34 sí, son distintas tablas que tienes que manejar. Ahora, ¿cuándo se suspende fototerapia? Cuando la bilirrubina sérica ha descendido esto es en caso de la NICE, ¿no? La APP es otra guía, otra manera de suspender. Un nivel al menos de 50 microgramos por debajo del umbral de fototerapia y se comprueba el rebote después, ¿no? Si le suspendes, pero siempre es recomendable solicitarle un rebote a las 12 horas de suspender la fototerapia. Ahora, la fototerapia intensiva. La fototerapia intensiva generalmente esto ya se da en los bebés que hacen ictericia patológicas o ves que aumenta más de, pónganse siempre, 0,5 o 5. Si le dosas ahora, ¿no? A las 8 y le dosas en 4 horas y ha aumentado, le tomas, ves, ¿no? La diferencia. Ahorita le tomas 10 y en 4 horas le tomas 14. ¿Cuánto ha subido? 1 miligramo por decilitro hora. Entonces, eso es patológico, porque lo ideal es que sea 0,5 por decilitro. Entonces, no tiene que bajar. Entonces, eso necesitaría la terapia, la fototerapia intensiva, ¿no? O cuando tu bebé le tomas, ¿no? Le tomas, le ha entrado fototerapia ahora y le tomas dentro de las 6 horas y sigue aumentando, necesita fototerapia intensiva, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tratamiento en la ictericia? Es la fototerapia y la exsanguinotransfusión. La fototerapia es lo más seguro. Y el uso, las complicaciones generalmente es que los bebitos se deshidratan, por eso nosotros tenemos que usar hidratarlos más, aumentarle un poco más el requerimiento y a veces se hacen síndrome del niño bronceado. Ya. Y esto es la fototerapia, que tiene que estar a 30 centímetros de... Ya, esto ya va a terminar, chicos.
A ver cuánto nos falta. A ver, vamos a regresar. Ya va a terminar. Entonces, les voy a vuelven a entrar al link, por favor, ¿ya? Para explicarles lo que es la fototerapia bien. Ya te. Ujú. Acá nos quedamos. Me salgo y vuelvo a entrar entonces. Y ahorita nos va a votar a todos. Por eso Ay, 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 vuelvan. espero nomás que me vote. Sí, Ay, 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 ya que doctorita. ya está terminando ya. Chin, chin, chin.